Jueces, capítulo, ¿el cual viviríamos hoy? ¿Qué dicen ustedes? 16. Muy bien, muy bien. Jueces, capítulo 16. Amén, hermano. Versículo 21. Versículo 21. ¿Lo tiene? Le repito, Jueces, capítulo 16, versículo 21. Dice: mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas que moliese en la cárcel. Amén. Digamos todos juntos: Padre, gracias esta noche por tu palabra. Bendito eres tú, Señor. Aquí hemos venido a rendirte un culto a ti, a rendirte un homenaje a ti. Aquí hemos venido pensando en tu gloria, aquí hemos venido pensando en ti, Señor, en tus cosas, en tu gusto, en adorar, Padre Santo. Y lo hemos hecho con cantos de nuestro corazón y con oraciones, Padre. Pero ahora nos sentamos a los pies del Maestro para oír su palabra esta noche y para demostrar adoración con nuestra obediencia, Padre Santo. Permítenos la noche de hoy ser obedientes. Permítenos la noche de hoy ser advertidos, Padre. Permítenos la noche de hoy, Señor, al oír tu palabra, ser sabios. Y que el Espíritu Santo bendito sea moviéndose. Que el Espíritu Santo bendito sea obrando, sea manifestándose en nuestros corazones, en nuestras mentes, mientras estamos aquí en este lugar. Y que el enemigo sea reprendido, Señor, por tu poder grande. Y tengamos libertad esta noche para oír tu voz en este sitio. Bendice mi vida hoy, Padre, para que yo pueda, Señor, exponer tu palabra con claridad a los hermanos y que ellos sean edificados y que ellos reciban tu bendición rica, abundante en este lugar, Padre Santo. Gracias, Señor, te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Ahora sí, tome asiento, saque su lápiz, su cuaderno. Los que tienen la costumbre, pongan ese título allí: Sansón y Dalila. Amén. Ya vamos terminando la vida de este juez. Si se da cuenta, después en el versículo 23 hay un título allí que dice: la muerte de Sansón. O sea que ya vamos terminando. Pero este es el preludio de su muerte. Este es el preludio del fracaso. Hemos venido viendo desde hace algunos viernes, casi un mes, cómo él comienza arriba la historia y cómo poco a poco él va decayendo hasta que llegará a este punto. Un hombre que lo tenía todo para que le fuera bien, un hombre que lo tenía todo para haber sido nombrado un gran siervo de Dios. Mejor de lo que la Biblia nos dice que él fue, ¿cierto? Y en este capítulo, las estrellas, o los protagonistas mejor, son Sansón y Dalila, ¿verdad? Vamos a ver, a partir del verso 4 en adelante, una historia de amor, mentiras y pérdidas. Así como una telenovela, ¿no? Su historia, sin embargo, no nos va a hablar de lo que es el romance o el amor genuino, sino que su historia nos va a hablar del peligro de acercarnos al pecado, de jugar con el pecado, hermanos. Su historia es una advertencia para aquellos que coquetean con el pecado, que juegan con el pecado. Su historia es un recordatorio a todos nosotros para que entendamos que el pecado es engañoso y que es una trampa mortal.
Y que al comienzo puede que el pecado nos brinde placer, pero que al fin y al cabo siempre va a haber engaño y que nunca valdrá la pena el placer que Él nos brindará, así sea al comienzo únicamente. No valdrá la pena. Así que comencemos viendo esta historia de amor esta noche. El verso 4 y 5 dice: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podemos vencer para que lo atendamos y lo atemos, y lo dominemos, y cada uno de nosotros te hará 1000 siclos de plata. Esta es la tercera mujer en la vida de Sansón. La primera fue aquella filistea con la que se casó, por la que tuvo aquel problema que ya miramos. La segunda está aquí al comienzo del versículo 16, una ramera, una prostituta, ya en Filistea también. Dice que la vio y se acostó con esta prostituta. Y la tercera mujer es esta, es Dalila. La diferencia muy posible entre estas tres mujeres es que de esta última se enamoró. No nos dice la Biblia que él se enamoró de aquella mujer con la que se casó, no lo dice. No dice mucho menos que se enamoró de esta prostituta con la que se acostó al comienzo del capítulo 16. Pero note que sí nos dice la Biblia que él se enamoró de Dalila, ¿verdad? Versículo 4 lo dice allí. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek. Para Sansón, el sexo es una gran debilidad. La lujuria es una gran debilidad. Como ya le dije, es la tercera mujer en su vida. Ahora, no solo para él, ¿verdad que para muchos de nosotros, o para muchos cristianos hoy día, también estas cuestiones del sexo son una tremenda debilidad? A veces cuando uno habla de estas cosas, piensa, el pastor está hablándole a los jóvenes, dicen. Porque son los jóvenes, pues, los que más dificultad tienen con eso. Pero fíjese que no, y mire que no solo los jóvenes. De cierto que el sexo en la juventud es un gran problema. Por eso es que, por ejemplo, aquí en la congregación, molestamos tanto con eso del noviazgo. Y por eso somos como tan serios con eso. Viene el niño de 15 años y la niña de 6 años, pastor, que somos novios. ¿Cómo van a ser novios? Si su papá lo dejó, sí, sin vergüenza el papá. Y su mamá la deja, sí, mi mamá, sin vergüenza la mamá. Entonces que 15 y 16 años con novios, no puede, no debe, no está para eso en ese momento, ¿cierto? Entonces, pero viene aquí, no podemos prohibirle porque no somos los papás, pero si está en el ministerio, tiene que salir del ministerio. Porque es nuestra manera de decirle, estas cosas tienen que ser serias. Cosa contraria a un muchacho 20, 20 y tanto, 24, 20, no, nos vamos a casar, la fecha cuando es, tal día, listo. Pero eso que vamos a ser novios 3 años, ¿sabe qué terminan haciendo? Fornicando. Porque en mi experiencia en el Señor, el 90% de los novios cristianos fornican. 90-95%. Eso. Soy muy... ¿Será que tengo mucha esperanza? Bueno, yo digo 90-95%. Fornican. Uno tiene que tener cuidado con eso, ¿cierto? Y es un problema para los jóvenes, pero también es un problema para muchos adultos. Los jóvenes tienen problemas con el sexo, las relaciones prematrimoniales, la pornografía, pero también hay adultos que tienen problemas con la pornografía. Sí, señor. Y también hay adultos que son solteros, fueron por ahí, consiguieron en otra iglesia una persona, o aquí en la iglesia consiguieron a alguien, ¿no? ¿Qué? Y ya, se acabó, se van a vivir así nomás, en unión libre, fornicando. Y uno se pregunta, entonces, ¿para qué le sirvió conocer a Cristo a esta persona? Como que soy cristiano, conocí a otro y sencillamente le voy diciendo que vámonos a vivir juntos y ya. Entonces, ¿para qué le sirvió conocer a Cristo a esa persona?
Pero eso es un problema y sucede. ¿Y cuántas mujeres no abandonan a su esposo para irse con otro hombre? ¿O cuántos hombres no abandonan a su esposa para irse con otra mujer que les gustó más, que está más joven, que está más bonita, que quién sabe qué cosas? Pero ese viene a ser un problema, al igual que para Sansón. Así que sabemos de lo que hablamos en este momento. Mire, por ejemplo, quiero que usted fije algunos textos bíblicos aquí. No voy a perder Jueces y venga conmigo, por favor, a Mateo 5, 27, 28. Para muchos de nosotros esto es solo un recordatorio, pero no importa, no interesa. Volvamos a leer. 5, 27, 28 en Mateo dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues más te conviene que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Se fijan? Esta es una de las cosas más difíciles de cumplir una persona. Le dice uno a la muchachita: usted anda fornicando con ese muchacho, eso no es de Dios, tiene que dejarlo. ¿Qué le está diciendo el pastor? Lo mismo que dice el Señor aquí: arránquese su ojo. Dice: pero dice, no, pero es que yo lo quiero. Y el Señor está diciendo: así sea un ojo, tiene que arrancárselo. ¿Está usted en peligro de caer en fornicación, en adulterio con otro hombre, con otra mujer? Tiene que arrancárselo, dice el Señor. Tiene que despegarse de esa situación. Otro texto bíblico que nos habla de eso puede ser 1 Corintios 6, 18. Venga conmigo. 1 Corintios 6, 18. 1 Corintios 6, 18 dice: huid de la fornicación, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica peca contra su propio cuerpo. Otro texto, 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 al 8. 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 al 8 dice: porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni defraude en este asunto a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho antes y testificado solemnemente, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Tenga ese texto ahí, tenga ese texto ahí. Miren cuántas cosas nos dice esto acerca del sexo ilícito, del sexo mal habido. Y otro texto, por último, maravilloso, Hebreos 13:4. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Tenemos allí otro mandato sobre esta cuestión. Hebreos 13:4, que dice ahí: sean honrosos en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. Y ojo a la advertencia: pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios, dice ahí. ¿Me hago entender, hermanos? Entonces, una gran debilidad. Hay abundante advertencia del Señor en la Escritura sobre estas cosas. Ahora, fíjese, contrario a Sansón, Dalila también estaba enamorada. Pero Dalila estaba enamorada era del dinero. Porque dice que los filisteos, recuerde cuando hablamos de que todo esto iba a ser un ciclo de venganza, deseosos de vengarse de Sansón, se dan cuenta que el muchacho o el hombre se ha enamorado de Dalila y van y le proponen un negocio. A ver, averigüe cuál es el secreto de su fuerza. Y cada uno de nosotros, dice los príncipes, cada uno de nosotros te vamos a dar más de 1000 monedas de plata, ¿verdad? Está ahí en el verso 5. Te dará 1100 ciclos de plata. Te vamos a dar más de 1000 monedas de plata. ¿Ven? Eso es. Pero yo quiero que usted se fije en el verso 5 cuando dice ahí: engáñale, engáñale, engáñale. Engáñale. La palabra ahí que se usa es, da la idea de actuar como una persona inocente para engañar a otro. Y cuando leí esa palabra ahí, engáñale, pensé en lo que dice Santiago, el capítulo 1, versículo 14 y 15 sobre el pecado. Porque lo que va a hacer Dalila
se parece mucho a lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15, que quiero que miren. Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15. Dice ahí: sino que cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por su propia concupiscencia. ¿Se fija? ¿Qué le dicen los príncipes filisteos a Dalila? Engáñale e infórmate. Así dice mi Biblia, ¿verdad? Y aquí Santiago 1, 14 y 15 dice que la tentación se aprovecha de mi concupiscencia para atraerme y seducirme. Atraído, ahí la palabra griega significa atraer al escondite, atraer con juego al escondite, así como haría un animal para atrapar la presa, ¿verdad? Atraer con juego al escondite. Y la palabra seducir en el versículo 14 quiere decir atraer con carnada. Esa es la idea en griego, atraer con carnada. ¿Vale? O sea, nos dan las figuras aquí de cazadores. El pecado es como un cazador. La tentación es como un cazador que no juega con nosotros para traernos a su escondite. Juega con nosotros, nos pone la carnada para que nosotros atrapemos allí. Preparando esto, me puse a investigar un poquito para ver y descubrí cómo caza un esquimal en Alaska a los lobos. Y miren la forma como lo hace. Toma un cuchillo y toma sangre congelada y cubre la hoja del cuchillo, la cubre con la sangre congelada. Una capa, otra capa, otra capa. Luego toma el cuchillo, va y lo entierra con la hoja, la punta, lo que ha forrado en sangre congelada, allá, en la nieve, en la tierra, sí, en la tierra, allá. El lobo huele la sangre y va, descubre el cuchillo y empieza a lamer el cuchillo y lo lame, y lame la sangre, y lame la sangre, y lame la sangre. Y llega un momento donde ya no hay más sangre, sino que queda solo la hoja del cuchillo. Y como él tiene dormida la lengua, de tanto haber lamido, o sea, empieza a lamer la hoja. Y empieza a salir más sangre, y él cree que es la sangre que había ahí en eso que él está lamiendo, pero está lamiendo su propia sangre. Y lame, y lame, y lame, y se corta la lengua y no se da cuenta, y sale sangre, y él bebe y bebe su sangre, hasta que él mismo se desangra y cae muerto. Figúrese. Eso es lo que los filisteos le están diciendo a Dalila. Engáñalo, ponle el cuchillo. Es lo mismo que Santiago nos dice que hace la tentación y el pecado. Seduce, atrae, pone la carnada, se engaña. Y cuando uno no está en el espíritu, sino en la carne, cuando no anda velando y orando, como dice la Escritura, cuando anda debilitado, ¿qué hace? Muerde la carnada. Se deja atraer, se deja seducir y cae en el pecado, cae en la maldad. Luego, si usted sigue leyendo el verso 15, dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, produce la muerte. Ahora, de unas imágenes de cazadores pasa a la imagen de una mujer en gestación, si lo notan en el versículo 15. Entonces dice que el pecado como que se concibe, o sea, se engendra, y hay como que todo un proceso de gestación allí. Ahí es cuando la persona está disfrutando, está gozando, dice: ya la hice, soy un campeón, imagínense, la engañé, lo engañé, nada me va a pasar, nada me va a ocurrir. Ahí es cuando la gente dice así. Pero dice que llega un momento donde ese pecado, dice ahí, da luz. ¿Y qué da luz? Muerte. ¿Verdad? Da luz, concebido, da luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, ¿produce qué? La muerte.
¿Se acuerda que al comienzo le decía? Al comienzo el pecado, placentero, casi siempre es así, produce un gran placer. Pero el pecado no le habla de la billetera vacía, de la tumba, de la cama de hospital. El pecado no le habla del hogar roto. Al comienzo no habla de eso. Hasta el final. Caen. Dice, ay, ¿qué hice? ¿Ya para qué? Entonces, esta es una historia de amor. Sansón se enamoró de Dalila y Dalila estaba enamorada del dinero. Pero no solo es una historia de amor, sino que también es una historia de mentiras. Entonces, Dalila va a engañar a Sansón para que él caiga y le cuente cuál es el secreto de su fuerza. Versículos 6 al 14, allá en Jueces estamos, ¿verdad? Capítulo 15, Jueces capítulo 15. ¿Qué ocurre? Versículos. Jueces 16, gracias. Jueces 16. Luego dice, entonces, y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y con qué habrías de ser atado para sujetarte. Y le respondió Sansón, si me atan con 7 cuerdas de mimbre verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. 7 tiras de mimbre. No, uno piensa que es el mimbre con el que hacen las cositas allí en Fusa y eso, ¿sí? No. Hay 2 opciones aquí. Una es que eran intestinos de animales a los que se le hacían un proceso y después de eso se volvían muy resistentes. Esa es una opción. O la otra era que eran tiras de arco. Usted sabe que las tiras de arco son bien resistentes, pues porque hay que alar bien para que la flecha salga lejos. Y entonces dice, si me amarran con eso, pierdo la fuerza. Y entonces Dalila, enamorada del dinero, lo ata con 7 cuerdas de mimbre y le avisa, Sansón, los filisteos. Y cuando Sansón se despertó, se despertó, tenía que estar dormido, rompió esas cadenas, esas ataduras que tenía, enfrentó a los filisteos. Bien. Ella empezó a seducirlo, a engañarlo, a atraerlo, ¿cierto? Luego dice, versículo 11 al 13, y desde el 10 dice, entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí que tú me has engañado y me has dicho mentiras, descúbreme pues ahora, te ruego, ¿cómo podrás ser atado? Y él le dijo, si me atan fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y lo ató con ellas y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él rompió de sus brazos como un hilo. Él las rompió de sus brazos como un hilo. Entonces otro engaño, ¿sí? Note cómo juega Sansón con el pecado. Note cómo se divierte con él. Juguetea con el pecado, Sansón. Y entonces, primero, si me atan con 7 mimbres, ya. Ahora, si me atan con cuerdas nuevas, le dice. Pero ya lo habían atado con cuerdas nuevas. ¿Se acuerda cuando los compatriotas fueron lo amarraron con cuerdas nuevas a entregárselo a los filisteos? Y cuando los filisteos se lanzaron con gritos de júbilo a atraparlo, ¿qué hizo él? ¡Prá! Rompió todas esas sogas. Y aquí lo mismo, estaba jugando con ella. Estaba jugando con el pecado. Y le dijo, si me amarran con cuerdas nuevas, perderé toda mi fuerza. Y lo amarró. Y Sansón, los filisteos, rompió todas esas cuerdas. Jugando con el pecado. Jugando con su voto de Nazareo. Jugando con su consagración a Dios. Y luego, versículo 13b al 14 dice, descúbreme pues ahora, ¿cómo podrá ser atado? Él entonces le dijo, si tejes 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las aseguras con la estaca. Y ella las aseguró en la estaca y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de un sueño, arrancó la estaca del telar con su tela. Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza.
Otra vez jugueteando. Pero note que ahora ya se acercó más. Ya le habló del cabello. Así poco a poco. Él jugueteaba con el pecado y poco a poco se acercó. Se acercó. Cuando otra vez hizo lo que él le dijo, los filisteos sobre ti, ¡pah! Rompió todo eso. Y usa la misma estrategia de la mujer de Timnat, ¿recuerda? Cuando lo estudiamos. Tú no me quieres. Si me amaras. Recuerde que ella tenía que engañarlo. Ella tenía que seducirlo. Ella tenía que atraerlo. Y entonces ahora lo manipula y le dice, si me amaras. Si tú me amaras, ¿cómo dices? Yo te amo cuando tu corazón no está conmigo, dice ella. ¿Algún hermano ha oído eso alguna vez? Amén. Es que usted ya no me quiere, le dice. Esta manipulación nomás. ¿Algún hermano oyó eso alguna vez? Es que usted ya no me quiere a mí, que solo está manipulando a la persona. Así, igual ahí, Dalila manipuladora. Bueno, pero lo peor para mí fue lo que hizo después Dalila. Y el verso 16 dice, y aconteció que presionándole cada día, figúrese, con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. ¿Cómo se llama eso? Cantaleta. Amén. Cantaleta. Dice, presionándole cada día. Y en la mañana estaba ahí Dalila, dime, tú no me amas, ves cómo me engañas, manipulándolo. Al mediodía, al almuerzo estaba ahí Dalila. Mira lo que hiciste, mira, no seas así conmigo. A la cena estaba ahí Dalila, antes de acostarse estaba ahí Dalila, presionándole, importunándole, hasta que el alma de Sansón, dice, fue reducida a mortal angustia. Desesperado el tipo, y desesperado le confesó la verdad. Verso 17, pero ya vamos a ver allí eso, ¿sí? Ahora miren, la estrategia de Dalila aquí se parece mucho a la estrategia del pecado contra nosotros. Pero primero hay que mencionar algo. Note, y vuelvo y se lo digo, cómo Sansón jugueteó con cosas que no tenía que juguetear. Jugueteó con el pecado y la maldad, como muchas veces nosotros imprudentemente hacemos. Nos exponemos, nos plantamos de frente, decimos tranquilo que yo puedo, yo no voy a caer, yo soy fuerte, no soy débil. Jugueteamos con hombrecitos por ahí, jugueteamos con mujercitas por ahí, exponiéndonos a caer, exponiéndonos a fallar, exponiéndonos a ser reducidos, a fracasar. Y lo hacemos. Amén. Pero la Biblia no nos dice que tenemos que juguetear con el pecado. Y el Señor no nos dice a nosotros que tenemos que juguetear con la maldad. El Señor nos dice que tenemos que huir de ella, entre otras cosas. Ponga ahí una marca de Nuevo Jueces 16 y venga conmigo a Romanos 6, 11 al 14. Romanos 6, 11 al 14. Pablo nos va a decir allí qué tenemos que hacer con el pecado. Romanos 6, 11 al 14. Mire varios verbos allí que quiero que subraye en su Biblia. Versículo 11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Subraya ahí en su Biblia la palabra consideraos. Dense por muertos al pecado. Es lo que quiere decir la palabra consideraos.
Dense por muertos. Romanos 6:11. Subraye el verbo allí, considerar. Consideraos muertos al pecado. No dice la Biblia juguetea con el pecado. No dice la Biblia exponte al pecado. No dice la Biblia exponte a la maldad. Dice considérate muerto al pecado todos los días de tu vida. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Segundo verbo que hay que subrayar allí, reine. Reinar, reine. No reine. No permita que el pecado se enseñoree. No permita que el pecado gobierne. No permita que el pecado mande en su vida. Dese por muerto al pecado. No permita que el pecado gobierne su vida. Y luego dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Tercera palabra, presentéis, presentar, no presentar nuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Tres verbos allí. Considérense muertos al pecado, que no reine el pecado y no presenten sus miembros al pecado. La Biblia no dice juguetea con el pecado, métete a esa casa allá, ve a ese sitio allá y exponte. No dice eso. Muchos de nosotros somos imprudentes y vamos y nos exponemos y jugueteamos con el pecado en nuestra vida. Pero luego de eso, Dalila es persistente. Lo molesta, lo aguijonea. Jueces capítulo 16, lo aguijonea. Le dice, lo molesta día y noche. Y esto es muy parecido a lo que hace el pecado. Mire, verso 16, aconteció que presionándole cada día con sus palabras e importunándole. Así es el pecado, hermanos. El pecado es implacable, agresivo y persistente. Ahí está la tentación, persistiendo contra nosotros. Ahí estará el diablo persistiendo contra nosotros. Ahí estarán los demonios persistiendo contra nosotros. Ahí estará la trampa del diablo poniéndose una y otra vez contra nosotros. Usted se cansa, el diablo no. Usted se cansa, la carne no se cansa, hermano. Así como Dalila, igual. Así que tenga cuidado. Esté atento, vele. Ore, considérese muerto al pecado, que no reine el pecado en su cuerpo, que no presente usted sus miembros. Ande atento, porque cada día en nuestra vida, cada minuto, cada segundo, el pecado, la maldad, el diablo, el mundo, la carne estarán allí listos con sus baterías enfiladas contra nosotros para hacernos caer, para engañarnos, para tendernos trampa. Tenemos que estar atentos. Caemos, nuestra vida se hace una desgracia. ¿Será que es necesario decirle eso? Pastor, ¿por qué no estás diciendo estas cosas? Porque la vida se nos vuelve una desgracia. Porque el que la hace la paga. Porque las cosas no se quedan así. Porque tarde y temprano pagamos nuestros pecados. Por eso es necesario ir a estas cosas. Por eso es necesario considerarnos muertos al pecado. No permitir que el pecado gobierne nuestras vidas. Por eso es que no podemos presentar nuestras manos, ojos, boca, nuestra inteligencia, nuestros sentimientos como instrumentos a la iniquidad, porque la vida se nos desbarata. Beberemos las consecuencias de nuestras propias malas decisiones. Y quién sabe, tal vez
encima de todo, Dios nos caiga con su disciplina encima para formarnos. Esta es una historia de amor. Esta es una historia de mentiras. Pero como ya le estoy anticipando, es también una historia de pérdida. Y aquí al final vamos a ver las consecuencias. Yo creo que Sansón jamás pensó que iba a terminar así. Cuando fue allá y se emborrachó con los jóvenes en ese banquete del que vimos, cuando fue y se casó con esa mujer, cuando fue y se acostó con esa prostituta, cuando él vino y empezó a juguetear aquí con Dalila, yo creo que él nunca se imaginó que él iba a terminar así, porque es que nunca lo imaginamos. Nosotros creemos que vamos a jugar con el pecado y que vamos a burlarnos de Dios y que vamos a hacer mil cosas en nuestra vida contrarias a la voluntad del Señor. Y pocas veces pensamos en lo que puede llegar a pasarnos, en lo que puede llegar a ocurrir. Porque el pecado nos engaña y nos muestra solo el placer, pero no nos muestra el fin. Entonces en el verso 17 dice: le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca llegó una navaja a mi cabeza, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los príncipes de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a él, trayéndole en su mano el dinero. Y ella hizo que él durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre que le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Luego que despertó él del sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él. A los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaz y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Así termina, o así va terminando esta historia. ¿Se fijan? Aquí hay varias cositas que quiero resaltar. Dice allí: se me perdió. Ya. Él descubre cuando dice: si me cortan el pelo, pierdo toda mi fuerza. Y se acostó a dormir en las piernas de ella. O se acostó a dormir sobre ella. Como uno se duerme a veces sobre el pecado también, ¿verdad? Se duerme ahí, se acostumbra, se le acomoda el pecado ahí. Y el verso 20 es tan diciente para mí cuando dice: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Piense esa frase: esta vez saldré como las otras y me escaparé, pensó Sansón. ¿Será como si? A veces uno piensa así: yo la hago y nada va a pasar. Yo voy, robo, fornico, mato, soy deshonesto, me burlo de Dios. Se me olvida mi consagración, mis votos al Señor, mis promesas al Señor. Nada va a pasar. Me voy a escapar, no importa. Me bauticé, vivo como el diablo, pero no importa. Me bauticé, no tengo compromiso nada con la obra de Dios, pero no importa. Yo me saldré con la mía. Y así pensó él. Cosa terrible. Note lo que perdió. Físicamente perdió su libertad. Dice el verso 21: mas los filisteos le echaron mano. Perdió su libertad. Número 2, perdió sus ojos, su visión. Dice ahí: y le sacaron los ojos. Número 3,
perdió su dignidad, dice, y lo llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Perdió su dignidad, perdió su visión, perdió su libertad. Una vez prediqué un mensaje a estos jóvenes y lo titulé así, me inspiré en este texto: ciego, amarrado y dando vueltas. Ciego, amarrado y dando vueltas. Así termina. O así va terminando. Todavía no acaba. Así va terminando. Pero no solo perdió físicamente, queridos, también perdió espiritualmente. Porque cuando él dice en el verso 20 una frase sumamente triste, me entristeció mucho leer esta frase, me acongojó realmente leer esta frase, porque él dice, otra vez, no importa, me voy a librar esta vez, y dice, pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Ese es lo peor. Ya Dios se había apartado. Como dirían los muchachos, este hombre pateó tanto la lonchera hasta que la abrió. ¿Se acuerdan? Todo lo que hemos visto estos viernes. No hubo manera alguna que él no hubiera despreciado su consagración, su propósito de vida, su voto en Nazareo. No pudo haberlo despreciado más. Y como seguramente él vio que él lo hacía y lo hacía y lo hacía, y aparentemente espiritualmente nada pasaba, se confió y siguió haciéndolo y siguió haciéndolo y siguió haciéndolo. Pero llegó el día donde Jehová se apartó de él. Terrible, ¿cierto? Qué triste. Qué angustiante es esto. Dios se apartó de él. ¿Usted cree que esa mañana cuando Sansón se despertó él se imaginó esto? ¿Usted cree que cuando comenzó allá en el capítulo 14 a hacer todo lo que hizo, él se imaginó que iba a terminar de esta manera? Y que todo esto que le está pasando ahora le iba a ocurrir algún día. Yo soy fuerte, ¿quién me va a atrapar? Pero así terminó. Le dije al comienzo que esta era una advertencia para nosotros en contra del pecado, que será una advertencia para que no jugáramos con el pecado, que este es un recordatorio que hoy Dios nos hace, diciéndonos, cuidado, el pecado tiene sus consecuencias. El que la hace, la paga en esta vida y a veces en la otra. Pero el que la hace, la paga. Yo creo que después de leer ya no quedan ganas de pecar más, ¿verdad? Señor, yo voy a hacer lo posible, me voy a guardar, voy a ser bien juicioso, Señor. No me voy a exponer más a la tentación, no voy a juguetear más con el pecado, Señor. Señor, ya entendí. Y qué sabio es usted si entiende por el consejo. Qué sabio es usted si entiende por el consejo. Y no es necesario vivir las consecuencias de su pecado para entender. Si yo hubiera escuchado, si yo hubiera oído, no me hubiera pasado nada de eso. No hay necesidad de llegar a ese punto. Si usted es sabio, usted entiende por el consejo. Amén, hermanos. Amén. Entonces, recuerde siempre
que el pecado engaña, el diablo engaña. Le muestra el placer del momento, le muestra lo fácil del momento, no le muestra el fin. Recuerde que no hay que juguetear con el pecado. No se le olvide que el pecado es persistente, agresivo y letal. No se le olvide que el mundo, la carne y los demonios cada día de su vida estarán allí para aplastarlo, desanimarlo, robarle el gozo y la bendición en su vida. No se le olvide. Y no se le olvide, por último, que el que la hace, la paga, al fin y al cabo. El que la hace, la paga. Llevo un año, nada me ha pasado. Llevo 2 años en pecado, nada me ha ocurrido. El que la hace, la paga. Llevo 3 años en pecado. Llevo 4 y llevo 5 años. Nada me ha pasado, ya nada me pasará. Y el día que usted menos piensa, termina ciego, amarrado y dando vueltas. Y Dios apartado de usted. Amén. Este es su Jesús. Quiero que oremos al Señor.